Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Luis Miguel Rivas Granada. Él es escritor, nos visita desde Colombia y por supuesto le damos la bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, muy contento de estar acá con A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos siempre sobre la Feria Internacional del Libro de Lima, la presencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, pero también la fortuna que tenemos pues, de que nos visiten escritores de otros países. En este caso has llegado aquí al Perú y nosotros vamos a hablar con nuestro invitado sobre el impacto de la violencia y el narcotráfico en una democracia, en un país, los costos que tienen estos dos grandes fenómenos, lamentablemente, que en nuestro continente al menos han dejado muchos rezagos y hay que seguir luchando contra ellos. Cuéntanos sobre una novela, tu novela en principio que retrata justamente un poco lo que estoy mencionando. Perfecto, sí, es la novela, se llama Era más grande el muerto, está ambientada en el Medellín de los años 80 y 90. Yo crecí pues en el barrio del infaustamente famoso Pablo Escobar, entonces fui testigo directo de eso, de toda esa situación. Bueno, la hipótesis central de la novela es que la corrupción no es un asunto exclusivamente de los políticos y de los mafiosos, sino que es producto de una mentalidad, de una cultura. Pablo Escobar no surgió como un ser excepcional, sino que era producto de una sociedad que lo avaló. Desde el comercio, la iglesia, la empresa, todos los estamentos de la sociedad, digamos, él es la punta del iceberg de toda una mentalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se avalan ese tipo de comportamientos? Si hablamos de corrupción, narcotráfico, delincuencia, ¿dónde está el Estado, ¿no? ¿Cuál es la presencia de nuestras autoridades? Sí. A ver, lo que yo planteo en la novela un poco, nosotros tenemos una esquizofrenia como ciudadanos en que por un lado está la ley, está la legalidad y está la política de Estado, pero por otro lado está la vida cotidiana que muchas veces no tiene nada que ver con... Sí, porque somos mucho más informales que eso, seguramente. Exacto, que no tiene nada que ver con las leyes, entonces se forma una especie de ética, por lo menos lo que ocurrió en mi país, en mi ciudad, era... la ética de la inteligencia y de la viveza, de pasar por encima de la ley, de pasar por encima del Estado, y digamos, el ser proclive a crear unas leyes y a la vez que se crean unas leyes, creer la manera de romper esas leyes y de violar esas leyes, y eso hace parte de la mentalidad incluso de toda la ciudadanía, pues no solamente de los legisladores y de los políticos, sino de todo el país, de toda la ciudadanía. Ahora, hay sin duda muchísima riqueza en tu novela por lo que nos cuentas, por las lecciones y porque no es peculiar a una sola realidad. Si bien tú has crecido en este barrio, ¿no? En el barrio de Pablo Escobar, podemos fácilmente relacionarnos también con esto que tú cuentas, aquí en nuestro país. Claro, no, y en otros países, ¿no? Claro, un asunto muy latinoamericano, pero también muy universal, porque lo que está en juego es el poder. El asunto, Pablo Escobar era un tipo que empezó, digamos, con su ambición económica. Uno diría, ¿por qué en un momento, cuando él tenía todo el dinero del mundo, que es lo que supuestamente busca un mafioso, se intervino en la política y se lanzó como senador? Claro. Que ese es el siguiente paso, ¿no? Sí, hay una cosa ya de la pulsión de poder que tenemos todos los seres humanos y es el juego de poder y que es universal, está en Latinoamérica, en Europa, está en toda parte donde haya seres humanos está esa pulsión y esa búsqueda de ese poder a través de lo que sea y por encima de lo que sea. Y ya Pablo Escobar lo que hizo un poco fue replicar de manera cínica y directa unos mecanismos de manejo de poder que siempre han existido en la alta política, que se han cubierto siempre a través de la diplomacia, digamos, o que se han mediado. Él lo que hizo fue un poco mostrar de frente una cierta atrocidad que hay detrás de los juegos de poder, ¿cierto? Ahora, si bien esta novela retrata una realidad, la realidad que vivió tu país durante tantos años, ¿cómo, digamos, podríamos evaluar el hoy por hoy? ¿No? ¿Cómo está hoy Colombia? ¿Cómo se salió, ¿no? de este camino? No, ahí el narcotráfico sigue siendo un gran problema en la medida en que producir un gramo de cocaína cueste 50 centavos de dólar y venderlo en Estados Unidos cueste $400, ¿cierto? Claro. Entonces, mientras no haya una política mundial y una legalización, ese va a ser un negocio muy rentable y donde el poder siempre va a estar ahí. Entonces, así, digamos, se eliminen las cabecillas del momento, van a aparecer, es como, hay un libro... No es lo único, ¿no? Sí, un libro de un escritor peruano que se llama El origen de la hidra, que es sobre las mafias en el norte de Perú, en Trujillo. Me encanta el nombre porque la hidra es ese animal mitológico al que le cortan una cabeza y surge otra cabeza, entonces... Mientras de fondo no se solucione el problema, por un lado la inequidad de nuestros países, por otro lado
la legalización, mientras esos dos elementos persistan, la prohibición y la inequidad, van a surgir más cabezas de esa hidra, así se Claro. metan a la cárcel. Estamos hablando de una base sistemática que permite, lamentablemente, no que lo alienta, pero que sí lo permite, ¿no? Claro, es un problema estructural, el narcotráfico no es un problema coyuntural del mafioso de turno, es un problema de la estructura de la sociedad. Ahora, ¿te tocó ver también de cerca el impacto que generaba el narcotráfico, que generaba la violencia en el ciudadano de a pie? Claro. Porque claro, en las noticias que llegan siempre es, por poner a Pablo Escobar de ejemplo, porque lamentablemente hay que usarlo a veces de ejemplo, había mucha gente que sí lo seguía, gente muy pobre, con muchísima necesidad, sin darse cuenta que justamente el costo más alto lo pagan los que menos tienen. Claro, ¿No? sí. Esa paradoja. Sí, de hecho el asunto, lo que generó, digamos, culturalmente el narcotráfico, no solo lo generó, lo exponenció, pero ya existía, era, primero que todo, el valor de la vida desapareció. Segundo que todo, el valor del trabajo dejó de existir. Entonces, ¿para qué voy a trabajar si puedo hacer un negocito que puedo en este momento representarme? Me sumo a la cadena. Sí, ¿no? lo que me ganaría trabajando 3 meses ganándome el mínimo, hago acá lo que allá se llama un cruce. Entonces, y me gano esa plata en media hora, ¿cierto? Entonces, digamos, más generó una mentalidad, también una mentalidad de que el exitoso es el que sabe cómo pasarse por el lado de la ley o violentarla o ponerla a su beneficio. Entonces creo que en ese sentido dejó una sociedad muy golpeada en la mentalidad, sobre todo. Eso, qué peligroso, porque estamos hablando de jóvenes, bueno, tú creciste, pero algunos han nacido también, ¿no? En este contexto. Entonces, ¿cómo cambiar ese paradigma? Claro, no, es un problema de conciencia y de educación. Creo que fundamentalmente la única manera, obviamente lo que decía ahora, si hay unas condiciones de bases que no se cambian, si sigue habiendo una inequidad tan vergonzosa como la de nuestros países, ninguna educación va a permitir, o sea, un chico que no tenga los mínimos recursos básicos para comer y educarse no le va a entrar nada en la cabeza, pues. Digamos. Ahora, tú no planteas soluciones en tu novela, obviamente, No. pero el conocimiento de esta realidad te permite, objetivamente, seguramente, y como ciudadano, tener una opinión y haber hecho una evaluación, ¿no? Claro, sí, pero son problemas muy complejos en los cuales no hay una solución concreta, Claro, pues ya existe. porque ya se hubiese hecho. Claro, sí, y de hecho también el arte tampoco su función es plantear soluciones, sino mostrar la complejidad de las problemáticas. Fundamentalmente es falta de conciencia. Mi novela es la historia de 2 chicos de barrio pobre que quieren conseguirse unos pantalones Levi's y unos tenis Reebok y una camisa Lacoste, que es lo único que le da prestigio a estos chicos. Y los únicos chicos que en un barrio pueden tener eso son los sicarios o los que trabajan con los mafiosos, y ellos nunca podrían... Pero se dan cuenta que en la morgue están vendiendo, el de la morgue, ropa de sicarios asesinados con rotitos y la vende la tercera parte. Ellos se compran una muda de ropa, la mamá les hace el remiendo y salen con esa ropa de marca por fin, con la desventura de que al salir los asesinos que mataron al de la ropa lo ven de espaldas y dicen, no habíamos matado ya a ese tipo, empiezan a perseguirlo. Bueno, ahí empieza la historia, pero a lo que voy es, mira, en estos sectores, estos chicos no hay una conciencia de por qué somos pobres, cómo podemos cambiar nuestra situación, sino que su única obsesión es cómo conseguir esa marca de ropa y creen que ahí está la solución a su problemática. Eso lo dejó el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, y por ello es que hacemos muchas veces la invitación desde ese espacio a la Feria Internacional del Libro de Lima y a que se cultive también el hábito de la lectura en nuestro país, no solo para el ocio, sino también, o a través incluso del ocio, aprender tanto sobre nuestra realidad. Te agradecemos muchísimo, Luis Miguel, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? No, a ustedes muchas gracias por la invitación, y creo que los invito también a leer, pues creo que es la manera de conocernos y de vernos, y es la única manera de encontrar soluciones a nuestros problemas. Exacto, de curarnos. De curarnos, muchas veces. sí. Muchísimas gracias.